Muy bien, jóvenes. Perfecto. Pues vamos a continuar con la clase de filosofía del derecho. Eh, la clase pasada nos quedamos en qué elementos se deben ponderar para efectos de identificar o resolver los conflictos y lagunas legales en el derecho, entre derechos más bien, para efectos de resolverlos, ¿no? Aquí es, es muy diferente, es muy diferente resolver los conflictos entre, entre normas ordinarias, porque, bueno, las normas ordinarias se interpretan de diferente manera, ¿no? Como vamos a ver, ya lo hemos visto, de hecho, las reglas jurídicas establece mandatos taxativos, ¿no? O se cumplen o no se cumplen. Y además rigen otros modelos de interpretación, como son la subsunción, ¿no? A ver, sí me gustaría escuchar a algunos de ustedes que nos recordara qué es este modelo de la subsunción. Desde luego ya saben que aquí el que responde bien se le retribuye, ¿no? ¿Qué es el modelo de la subsunción? Sí, no sé si recuerdan. El modelo de la subsunción. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes no recuerda? Es el que tiene que ver con, ¿cómo se dice? Con la integración y... ¿O no? Estoy confundida. Con la interpretación analógica. Mm, bueno, a ver, no precisamente, pero bueno, No, profe, ajá, a ver. Ujú. no era la que, como que tiene el sentido de algo, o sea, por ejemplo, que el legislador tiene que tomar en cuenta el contexto social o el caso en sí para poder aplicar la norma, porque Mm, creo que me estoy confundiendo con esa. a ver, ¿alguien más? A ver, ¿qué es la subsunción? ¿Qué significa subsumir? Es agarrar el caso, es un silogismo, esto dice la ley, esto pasó, entonces la ley se adecua a la ley, por esto y lo otro, ¿no? Exactamente. O sea, Así es. es la aplicación de una norma concreta, algo como, o sea, más bien como Ujú. de algo concreto, analizarlo ¿cómo se dice? Desde una visión más general. Ujú. Bueno, sí, así es. A ver, la subsunción es este proceso lógico deductivo que nosotros realizamos todo el tiempo, ¿no? Que a partir de una hipótesis general, abstracta e impersonal, que es la ley, nosotros la tomamos y realizamos una deducción, ¿no? O sea, es esto de la norma general, que es nuestra premisa mayor, la aplicamos a un hecho concreto de la realidad, ¿no? Hecho concreto, o sea, de lo abstracto pasamos a lo concreto y comparamos, ¿no? Comparamos si lo que sucede en la realidad lo podemos aplicar o no. Eso, subsumir es eso, es deducir. La, la operación lógica deductiva es de una hipótesis general, la aplicamos a un hecho concreto y determinamos consecuencias jurídicas.
¿no? Entonces, sí, bien como decía Luis Omar, un poco también lo que ya dijo Carmen, ¿verdad? Es eso, ¿no? Entonces, muy bien esas dos respuestas. Nosotros lo hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, nosotros como abogados, ahora sí que el método de la subsunción es el método por antonomasia, ¿no? Que tenemos un hecho, un caso concreto, nuestra premisa menor, y la aplicamos a la hipótesis general, abstracta, impersonal, que establece la ley, la subsumimos, la deducimos y decimos, este caso se trata de un homicidio, ¿no? Una persona privó de la vida a otra. O este caso se trata de una compraventa o una permuta. O este caso es un fideicomiso, ¿no? Entonces nosotros es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia cuando nosotros vamos a analizar un caso entre derechos humanos, y nos damos cuenta que no podemos subsumir. Porque sucede que cuando están en conflicto dos derechos fundamentales, dos normas, los dos están en la misma jerarquía y no prevalece una sobre otra, sino que los dos están en la Constitución. Esa es la complejidad de este asunto. Entonces, nosotros, para efecto de ponderar los derechos, vamos a advertir los conflictos entre derechos o también entre reglas, ¿no? Cuando tenemos una regla, acuérdense, aplicamos la subsunción, pero esa no tiene mayor problema, son casos fáciles. Nuestro problema es cuando estamos en casos difíciles. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues un juez, cuando resuelve un caso, analiza si está en un caso fácil o en un caso difícil. Los casos que hemos estado viendo son casos difíciles, ¿no? Son casos complejos. Oiga, profe, pero ¿qué no se supone que debe, por ejemplo, en el trabajo que nos dejó, que era de la vida, y lo pongo más o menos a la vida, por ejemplo, ahorita lo que está pasando, de menos aquí en Michoacán, de que ya hay, por ejemplo, muchos amparos para libre tránsito y todo eso, de que dicen que es inconstitucional, pero ahí no tenemos que preponderar que lo hacen para prevalecer la vida, por una cuestión más de vida. Sí, fíjese, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. De hecho, ese puede ser una pregunta de examen final. Mira, ya los estoy anticipando. Ustedes en el examen final me van a decir por qué, aplicando el principio de proporcionalidad, las medidas establecidas por el decreto que establece medidas de restricción a la libertad de tránsito, a la libertad de trabajo, libertad de comercio, a la libertad de reunión, todas ese cúmulo de libertades que se han restringido a partir de las medidas sanitarias del gobierno federal, el gobierno estatal y municipal. Aquí nosotros van a analizar si esa medida restrictiva es proporcional, ¿no? O sea, es lo que vamos a ver precisamente en esta clase. ¿Hasta dónde puede llegar el legislador en pro de un bien mayor, ¿no? En pro de un bien mayor y aquí en el caso de las medidas para atacar o para prevenir la pandemia, para, digamos, aplanar la curva de contagio que le llaman,
pues precisamente se han establecido todas estas restricciones a la libertad individual, personal, como decíamos, de tránsito, medidas de protección como traer tapabocas, traer lentes, traer guantes y, bueno, de asociación, de reunión o libertad de comercio, de abrir tiendas, digamos, de realizar todas esas actividades cotidianas que en uso de nuestra libertad lo hacemos y, bueno, y lo realizamos como derechos que son protegidos por la Constitución. Pero ¿cuándo pasa que estas medidas o restricciones cuándo pueden ser excesivas y cuándo pueden ser razonables? Es precisamente lo que vamos a ver. Y el derecho constitucional, si los que hicieron la tarea se dieron cuenta, en el caso de la ley alemana de seguridad aérea, que establecía en uno de sus artículos la posibilidad de derribar un avión que era tripulado o que era manejado por terroristas, ¿no? Como recordarán, es un caso que relativo a esta ley, que se analizó su constitucionalidad, porque, bueno, derivado de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, pues, bueno, eso pues originó que en Alemania sucedió un caso, por ahí, un caso aislado de un loco que tomó una avioneta y que sobrevoló el distrito financiero de Frankfurt y amenazó con estrellarlo, ¿no? Y pedía que se comunicarse con Obama y, bueno, una serie de situaciones. Después de eso se emite esta ley de seguridad aérea en el que otorga la autorización al Estado que por estas cuestiones de seguridad nacional pudiera atacar los blancos, atacar esta amenaza real, directa, actual, inminente, y, pues, bueno, pudieran derribar los aviones, no pudieran derribar el avión. Entonces, precisamente ahí la proporcionalidad, pues, se analizó bajo esos tres subprincipios que vamos a ver a continuación y que precisamente analizaron la razonabilidad o la proporcionalidad de esa medida en función de las libertades de los derechos, aquí la vida humana, que están en juego para proteger a los ciudadanos, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. Y sí, a ver, ¿quién fue el que me preguntó eso de Michoacán? ¿Pineda? ¿Sí? ¿Quién fue el que me comentó esto? Sí, fui yo, profe. Muy bien. Muy bien, Porque Carlos. por ejemplo, es que lo que estaba revisando es de que no me acuerdo qué tribunal fue el que resolvió en base a eso, de que se prohibía porque se preponderaba la vida. Exacto. Aquí en Michoacán resolvieron varios amparos así, de esa forma. Sí, supongo que lo negaron, ¿no? Y sí negaron todos los amparos. Ajá, exactamente. Decretando que la medida es constitucional, ¿verdad? Supongo. Pues muy bien, exactamente, esa es la cuestión. La proporcionalidad de la medida atiende a que precisamente para ponderar los derechos en juego, y es el punto 3 de la diapositiva, precisamente
analizar las restricciones a los derechos fundamentales, en las cuales es preciso justificar su intromisión. A ver, ya tomando como ejemplo esos casos, ¿no? Aquí se están ponderando dos derechos. De hecho, son derechos equivalentes. O sea, es el derecho a la salud de la población en general, advirtiendo la peligrosidad del COVID-19, el coronavirus, considerando que esta peligrosidad atiende a, bueno, las complicaciones que pueden derivar de contraerlo hasta la muerte, ¿no? Aquí no solo la cuestión respiratoria, de estar unido a un ventilador y con este virus que provoca muchas situaciones. Muchos dicen que es una trombosis, muchos dicen que podría ser, les dan una serie de explicaciones para efectos de determinar un diagnóstico. Pero bueno, la cuestión es que las medidas se establecen o se imponen para controlar esta pandemia, ¿no? Para el número de casos, simplemente vean Estados Unidos, ya va casi en el 1,000,000, si no es que ya pasó. Italia, España, ya los números ya quedaron muy por debajo. Aquí en Estados Unidos, pues ya es un caso que precisamente da lugar a advertir, y sobre todo en Nueva York, que es el caso que tiene más, es el estado que tiene más casos, que precisamente el coronavirus está presente en las conglomeraciones de personas, de ciudadanos. Por eso, estas medidas tienen esta justificación. O sea, reunirse, aglutinarse, concentrarse, cualquier concentración masiva de personas, pues esto implica multiplicar de manera exponencial el índice de contagio, ¿no? Sí, ya van en el 1,000,000 Estados Unidos. Aquí hay una aplicación del coronavirus, se llama Bing. Bing es una especie es una aplicación. Vemos que Estados Unidos tiene 1,040,000 casos, 1,040,494, y Nueva York tiene 295,106 casos, ya casi 300,000. Y bueno, eso deja en claro, ¿no? Que la concentración, ahora sí que como dice la canción de Frank Sinatra, New York, o sea, Nueva York nunca duerme, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Por eso, quedarse en casa es la medida restrictiva como decíamos, a la libertad personal, de trabajo, la libertad individual, de asociación, de reunión, para cualquier fin. Y bueno, aquí analizar precisamente la ponderación o la razonabilidad. No basta decir porque lo dice la ley, ya lo hemos dicho. O sea, decir es que la ley dice esto y se respeta, punto. No, aquí no es el mismo método interpretativo que podemos utilizar para ponderar derechos. No podemos decir porque lo dice la ley, porque es la norma de jerarquía superior. No, aquí el derecho, la libertad personal, la libertad de trabajo, la libertad individual, está los dos derechos están en la Constitución. Solo lo que pasa que en una ponderación de principios, el derecho a la salud,
el derecho a controlar, a que la comunidad tenga estas medidas que ayuden a mitigar, a prevenir el contagio de mayores personas, pues redunda en beneficio de la población, a la salud, a paliar el índice de contagio y pues bueno, no resultar con la enfermedad y en el peor de los casos, pues la muerte, ¿no? Entonces, por eso no podemos implementar otros medios que no sean estos, ¿no? Y decimos que la ponderación, la razonabilidad y, como vamos a ver a continuación, la proporcionalidad son los nuevos métodos para interpretar derechos y no podemos acudir a los métodos anteriores, que vamos a ver cuáles son. Y bueno, también los elementos que tenemos en cuenta para ponderar derechos es cuando ya en un precedente, hemos estado hablando de los precedentes, también cuando abandonamos, un criterio anterior fijado en un precedente o jurisprudencia, hay que justificar por qué no es aplicable el anterior criterio, pues para procurar un mejor tratamiento, menor restricción al justiciable. Y no basta decir que en una nueva reflexión se abandona el criterio anterior. A veces sucede, A veces sucede que vemos la sentencia del tribunal y no vemos por qué se abandonó el criterio anterior. Entonces, eso tiene que estar también justificado. Muy bien, a ver, para poner en claro, ¿no? ¿Qué es esto de la ponderación de los derechos? Ya lo hemos visto. A ver, subsunción de una regla, ya lo explicaron, que es esta regla, es un mandato taxativo, la norma que prohíbe que, como por ejemplo, este es un ejemplo, este es un ejemplo de lo que es una regla. El mandato taxativo o el mandato definitivo de una regla es, por ejemplo, la norma que prohíbe que se contrate propaganda electoral sin autorización del INE. O sea, la norma solamente se va a analizar, ¿se contrató o no? Punto. O por ejemplo, la norma en materia penal que exige que tengas un perito traductor o que tengas una defensa legal, o si no habla el español, un traductor. O sea, simplemente el juez va a analizar, ¿se cumplió o no se cumplió la ley? La regla, perdón, que ordena que se asesore de un abogado o de un traductor, se contó o no con la asesoría, etc., ¿no? Esa es la subsunción. Sin embargo, en la ponderación de un principio, ya lo hemos visto, el mandato de optimización analiza la colisión entre derechos, como lo que acabamos de ver con el coronavirus. La colisión entre el derecho, libertad individual, personal, de comerciar, de asociación, de reunión, de trabajo, etcétera, el que ustedes quieran, de libre esparcimiento. No me dejan estar en el parque o no me dejan ir a correr porque forma parte del desarrollo libre de la personalidad, ¿no? De que hago ejercicio, ¿no? Bueno, todas esas medidas son restrictivas de derechos. Y el mandato pretende optimizar, ¿qué? Pues optimizar un derecho, una libertad. Pero aquí está en colisión tu libertad personal individual en contra de la salud o las medidas de protección a la salud y, por supuesto, en un momento dado también a la vida, ¿no? Dada la gravedad de la pandemia. Profe, ¿y eso no es no es un argumento utilitarista ese? A ver, fíjense qué interesante. A ver, si no lo pudiera desarrollar un poco más esa
ese planteamiento. A ver, ¿en qué sentido pudiera ser utilitarista? No lo creo, compañero. porque O sea, estás sí me ponderando queda la claro, vida. Ujú. a ver, Sí, la escucho. ni siquiera me has Ujú. dejado hablar y ya se la está haciendo todo, Spineda. O sea, No, entiendo adelante. Es para sentirnos en contra. las mayorías y todo, Ajá. Ok. pero, Ujú. pero no sé, no me convence porque eso es utilitario, es la mayoría, Ok. la minoría ignorando el derecho de la minoría aplastada, ¿no? Ya. Va. Muy bien. Sí, ya entendí el punto de vista. ¿Alguien más quería comentar algo? Pues yo, profe, Carlos, o sí. sea, yo creo, o sea, sí entiendo el punto de vista de mi compañero, pero Ajá. acuérdate que estamos preponderando más la vida que la libertad en este momento. Y aparte estamos hablando de algo más colectivo, no individual, ¿sabes? Así es, una libertad individual, otra colectiva. A ver, ¿alguien más? Yo también creo que es más importante o sea, la sociedad global, el bienestar, a el derecho a tránsito y a congregarse. Ok. Ujú. Sí, muy bien. A ver, a ver. Ajá. Alesia. ¿Quién habló ese momento? Alesia Paola, ¿no? Sí. Así es, soy yo. Ok. Sí, a ver, fíjense, muy interesante el planteamiento que están debatiendo. No sé si alguien más quisiera comentar algo de lo del coronavirus, de si consideran que, vamos, estas medidas pudieran ser restrictivas, porque, bueno, creo que ya lo han escuchado, ¿no? De que hay personas que pueden darse el lujo de no trabajar, ¿no? Sobre todo las personas asalariadas que están trabajando para un cargo de gobierno, burocrático, administración pública federal, estatal, municipal, desconcentrados, etcétera, ¿no? En general, o los tribunales, ¿no? Y que los que no se pueden dar el lujo son pues los que están en la economía informal o los que viven del día a día o los que precisamente pues se les ha restringido la libertad de comercio en el cual pues las ventas, si no hay ventas pues bueno, no hay empresa, ¿no? Ya han visto pues testimonios terribles, ¿no? Así un empresario llorando, el otro día estaba viendo en internet diciendo pues bueno, no tengo trabajo, no hay ventas, pues no puedo pagarle a mis empleados y los tiene que despedir. Y así ha pasado en muchos casos, ¿no? Que desgraciadamente, pues creo que ya lo comentábamos en clase recién que iniciaba lo de la pandemia, ¿no? Hablábamos del cisne negro. El cisne negro todavía no sabemos los efectos. Hablar por decir el cisne negro es, vamos, todo el tiempo estamos acostumbrados a ver cisnes blancos, ¿no? Pero esta pandemia implica medidas que se han tomado, situaciones que se han tomado, que escapan de situaciones normales. O sea, esta pandemia es lo más atípico que hemos tenido en cuanto a que la economía, y eso desde que empezó en China, ¿no? Y hasta llegar aquí a Europa, a todo Occidente y a América, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se fue recrudeciendo? A ver, yo quiero tomar un poco el argumento de Luis Omar Vázquez. A ver, Luis Omar, fíjate que este argumento es de hecho lo ha tratado mucho Michael Sanders.
Michael Sandel, cuando trata cuando pone en la palestra el debate sobre la libertad personal, sobre el lado moral del homicidio, ¿no? Y entre otros casos, ¿no? Aquí es muy interesante ver cómo hasta dónde nosotros, y creo que ya lo decía Donald Trump, ¿no? Y lo han dicho otros jefes de Estado. Han dicho que la economía no se puede parar, ¿no? No se puede parar porque, y ahí viene el argumento si se puede considerar o no utilitarista. Porque dice, por ejemplo, fíjense este argumento. Este argumento es muy interesante y de hecho lo pueden plantear en el examen. Que el índice de mortalidad del coronavirus es, no sé, menos de 2%. Hay variables, ¿no? Hay variables en cada país. En cada país este porcentaje varía. Simplemente vean, no podemos aplicar ese porcentaje, como ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Y las variables del índice de población, el tamaño demográfico y la gravedad o digamos la peligrosidad del virus ha sido diferente en cada país. Pues vean Estados Unidos, vean Italia y vean España, ¿no? No fue igual que sucedió en China, ¿no? En el epicentro de la pandemia en Wuhan y en otros países, ¿no? Corea, vean Rusia, cómo han manejado la pandemia y pues bueno, tienen un índice tanto de contagios como de mortandad, ¿no? Entonces, todas esas variables guardadas mutatis mutandis, guardadas las debidas proporciones, ¿no? Entonces, fíjense este argumento, uno de Donald Trump que dice no se puede parar la economía porque son muy pocos los que van a morir, ¿no? Fíjense bien, son muy pocos los que van a morir, o sea, es como, y aquí yo lo pongo a su consideración, ¿es lícito? Fíjense la pregunta, ¿es lícito dejar de imponer estas medidas de restrictivas? O sea, no abrir comercios, no circular. Vamos, todo esto de quedarse en casa, ¿no? Vamos, dejar de considerar obligatorio el aislamiento y reactivarse la economía, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, ¿es lícito? ¿Es lícito o es lícito decir se termina el aislamiento a pesar de que puede existir contagios y que la curva puede recrudecer? ¿Cómo Profe, ven? ya entraríamos el supuesto otra vez de si el fin justifica los medios o no. Así Realmente. es correcto. Así es. A ver, ¿quién más? No sé, creo que puede tener mucho que ver, como por ejemplo que aquí el confinamiento no es obligatorio, porque en parte como más del 50% vive al día aquí. Y pues creo que tendrían que evaluar, ¿no? Empezar a abrir como por zonas, pero no que salgan todos. Sí, así es, pudiera ser. Vas a tener gente que se va a Ajá, empezar a morir de hambre, no nada más de que pueda contagiarse. así es. Sí, sin embargo, fíjese que, es más, yo le voy a decir el caso tal cual. Aquí, a un lado de la casa de ustedes, estaban construyendo y hace semana y media, porque antes de semana y media, la
las obras de construcción no era obligatorio, digamos, pararlas, ¿no? Ahora ya es obligatorio, porque de lo contrario, si siguieran construyendo o cualquier otra empresa de actividades no esenciales, ustedes ya saben, ¿no? Actividades no esenciales es cuestiones que tengan más que ver con la construcción, con la venta, como ejemplo, lo que son actividades esenciales son en cuestiones de salud, cuestiones de seguridad, en cuestiones de alimentos, de venta de alimentos, pero no así de restaurantes, ya alimentos preparados para su consumo en el lugar, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. También entran las notarías, ¿no, profe? Así es, sí. Todo lo que tenga que ver con lugares donde implique la concentración, ¿no? La concentración. Por ejemplo, los supermercados no, porque tiene que ver con la actividad esencial de la alimentación básica, y bueno, sí se han decretado medidas de poner sanitizante, de que solamente una persona, que con cubrebocas obligatorio, en algunos casos se exigen hasta lentes, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas medidas tienen, porque de lo contrario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De violar estas medidas de aislamiento, pues ya iba a implicar la clausura de la construcción, ¿no? Como por ejemplo. O sea, todo esto viene a colación precisamente porque se ha debatido en relación con la proporcionalidad de estas medidas de prevención al índice de contagio, para aplanar, como decíamos, la curva de contagio. Pero sí se ha un poco, ya para, digamos, dejar aclarado, aquí en este caso, y sí, muy, muy interesante, Luis Omar, lo que decías de si es un argumento utilitarista. A ver, lo que pasa que Jeremías Bentham habla del utilitarismo en el sentido de que todo aquello que proporcione, digamos, placer o un beneficio económico, todo aquello que proporcione felicidad, digamos, la traducción de la felicidad para efectos utilitaristas sería la obtención del dinero, porque a través del dinero puedes obtener otros satisfactores de necesidades, ¿no? Entonces, un poco es esto, ¿no? Poner por un lado de la balanza la vida de las personas, la salud, la integridad, y poner del otro lado la economía, ¿no? Es un poco poner en perspectiva si la salud de una sola persona, acuérdense de los juicios de Nuremberg, poner digamos, en tela de juicio la salud o la vida de una persona se puede sacrificar, ¿no? O digamos, poner en tela de juicio si ese pequeño porcentaje de, de personas que pueden ser contagiadas o que en un momento dado pudieran morir, es razón suficiente, ¿no? Es razón suficiente para decretar que la medida es desproporcionada. Entonces, que ya se reactive la economía, etcétera, etcétera. Pero, bueno, no sé si han visto ya las últimas declaraciones de Donald Trump, incluso un periodista lo cuestionaba. Y bueno, creo que aquí en muchas cosas sí tuvo puntos a favor, también puntos en contra, pero decían Donald Trump, bueno, yo desde el principio
a pesar de que no había casos o de que no había evidencia, pues los vuelos con China se suspendieron, ¿no? Es un poco lo de decir, y también se lo cuestionaba un poco a Gatell, ¿no? Al subsecretario de Salud, de que, y bueno, es un poco el debate que entró el de TV Azteca, ¿no? Javier Alatorre con Gatell, y creo que en algunos puntos a favor o en contra, pero bueno, aquí es, el método estadístico se basa en la probabilidad, no en las evidencias físicas o fácticas ya realizadas, sino en una proyección a futuro. El método estadístico no es de resultados exactos, sino probables, en función de ciertos factores, de ciertas variables, de las cuales ya hemos comentado, ¿no? De índice de población, costumbres, la manera como se comporta un virus en determinado país, son muchas cosas. Incluso se dice que en países donde las personas, bueno, ahí está, esa ya es evidencia científica, donde las personas tienen hipertensión arterial, diabetes, donde tienen problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, etcétera, etcétera, todas esas personas, pues bueno, tienen una mayor índice de contagio, pero además de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra tasa de mortandad va a subir en ese país en lo particular, ¿no? Entonces, la medida más restrictiva, como ejemplo aquí en México, que somos campeones en diabetes, pues bueno, por supuesto que es una medida que se va a justificar aún más, ¿no? Entonces, sí es de esta variable de las condiciones de enfermedad en las que padece México, se justifican aún más para México estas medidas, considerando que hay un grupo muy importante de la población que está sujeto o está más vulnerable. Bueno, aquí yo voy a citar a mi esposa es médico, y ella está analizando estos casos desde el punto de vista científico, entre otras cosas por la cuestión de los ventiladores, por la cuestión de las personas que pueden tener digamos, gen, no sé si llamarle gen recesivo o condiciones de afectación mayor que otras personas, pero los que tienen estas enfermedades son más propensos a morir por las defensas, por su sistema inmunológico, etcétera, ¿no? Entonces, habría que ver todas esas situaciones en las cuales las políticas que se apliquen en un país u otro van a ser mayormente justificadas, ¿no? Entonces, aquí sí entra a colación el tema de la justificación, el tema de la relevancia o la proporcionalidad de la en función de las personas, de las situaciones particulares en donde el país tiene lugar estas restricciones. A ver, no sé si quedó suficientemente debatido este tema o alguien más quiere comentar algo. ¿Cómo ve Luis Omar Vázquez? ¿Estamos, es un poco el panorama o quisiera agregar algo? Todo bien, mi compañero Pineda me convenció. Creo que sí es más importante como la vida. Sí, y es así, a ver, nosotros les voy a plantear un caso que yo creo que les va a quedar más claro.
va a quedar más claro. Es un caso que ustedes ya lo vieron. Bueno, quien leyó a Ronald Dworkin en Los derechos en serio, los derechos en serio en el capítulo específicamente de el derecho es un sistema de reglas o también de principios, ¿no? O sea, ahí está, ahí en ese pequeño capítulo del libro, Los derechos en serio, es el derecho, un sistema de reglas o de principios, ¿no? Ahí está la clave para entender este panorama, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a identificar cuando tenemos que ponderar derechos, ¿no? A ver, aquí lo tengo. El tema es muy importante. Es un caso que tiene que ver con una compañía de automóviles, Bloomfield Motors Company. Ahorita lo vamos a ver. Bloomfield Motors Company. El caso se llama Henningsen. Ahorita lo ponemos en pantalla. El caso se llama Henningsen versus Bloomfield Motors Company. Y se trata, a ver, se los voy a poner así. Ustedes son asesores jurídicos en una empresa armadora de automóviles, ¿no? Y la empresa les pide asesoría en relación con unos problemas relacionados con el sistema de frenos, ¿no? De repente empiezan a suceder accidentes porque los automóviles, esto ya ha pasado, es un caso real, pues los automóviles empiezan a tener estos defectos de fábrica y empiezan a suceder accidentes, ¿no? Entonces, ustedes como abogados son asesores jurídicos, empiezan el CEO los convoca y les plantea esta situación. Entonces, bueno, aquí hay dos escenarios, ¿no? Hay dos escenarios. Aquí está. Voy a poner en pantalla el caso. Profe, pero la causa ya fue determinada que fue porque la fabricaron mal o fue por el mal uso del dueño. Ah, sí, es un defecto de fábrica. Así es un defecto de fabricación. Es lo que actualmente le llamamos un recall, ¿no? Si han escuchado de repente, te llama te llama la compañía. Esto ha pasado con Toyota, ha pasado con todas las marcas prácticamente, ¿no? Que te llaman y te dicen, ¿sabe qué? Su vehículo, ¿no? Creo que pasó con varias camionetas, la CRB, la Toyota, varias marcas de distintos modelos de tales años. Los llaman, o que tiene un problema en el sistema de frenado, que tiene un problema en el sistema de la dirección hidráulica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí hay o cambiar la pieza, cambiar todo el sistema o se cambia la unidad. Pero son por defectos de fábrica. No sé si ya tenemos en pantalla el caso 1960, un tribunal de Nueva Jersey se vio enfrentado en el caso Henningsen versus Bloomfield Motors Incorporation, con la importante cuestión de si un fabricante de automóviles, ¿sí se puede ver? Sí, profe, sí se puede ver. Ah, ok.
Automóviles puede, o hasta qué punto, fíjense bien, limitar su responsabilidad en caso de que el coche sea defectuoso. Henningsen había comprado un coche y firmado un contrato donde se decía que la responsabilidad del fabricante por los derechos, fíjense bien, aquí viene lo complejo, y precisamente el CEO tiene que determinar si lo van a correr, tiene que amparar las partes defectuosas. Garantía esta expresamente reemplaza cualquier otras garantías, obligaciones o responsabilidades. Dice, Henningsen argumentaba que por lo menos en las circunstancias de su caso, el fabricante no debía quedar protegido por esa limitación. Y también debía hacerse responsable de los gastos médicos y de otro orden de las personas heridas en un accidente. Esto que no pudo aportar ninguna ley, o sea, volvemos al tema de las lagunas legales, ninguna norma jurídica establecida que impidiera al fabricante ampararse en el contrato. Sin embargo, el tribunal estuvo de acuerdo con Henningsen en diversos momentos de su argumentación. Los jueces van apelando a los siguientes principios. Debemos tener presente el principio general de que, en ausencia de fraude, quien opta por leer un contrato antes de firmarlo no puede evadir sus consecuencias. O en la aplicación de este principio es un factor de importancia el dogma básico de la libertad de contratación entre las partes. Ok, eso es la doctrina pura y dura del derecho civil. La libertad de contratación es una doctrina, y ahí viene lo bueno, tan inmutable como para no admitir restricción alguna en el ámbito que nos concierne. Recuerdan el tema del pagaré, ¿no? El tema del pagaré, que es la libertad a pactar una tasa de interés, ¿no? Entonces, en una sociedad como la nuestra, y ahí viene el tema, donde el automóvil es un instrumento común y necesario de la vida cotidiana y donde su uso está lleno de peligros para el conductor, los pasajeros y el público. El fabricante se encuentra bajo una especial obligación en lo que se refiere a la construcción, promoción y venta de sus coches. ¿Qué quiere decir esto? Que el automóvil ya no es un artículo de lujo, es un artículo de necesidad para la vida cotidiana. Eso es, ¿no? No, te compraste un coche, ay, pues qué fresa, ¿no? No, espérame, es para el trabajo, es para mover en una sociedad en la cual se requiere. Por consiguiente, los tribunales deben examinar minuciosamente los acuerdos de compra para ver si los intereses del consumidor, fíjense bien, y del público han sido equitativamente tratados. O sea, ¿hay algún principio que sea más familiar o esté más firmemente integrado en la historia del derecho, sobre todo el anglo-norteamericano, de que la doctrina básica de que los tribunales no se dejarán usar como instrumentos de desigualdad o de justicia? Y es un poco también el tema de la pandemia. O sea, los tribunales solamente van a ver por el tema económico. Las restricciones a los derechos humanos solamente atiende a un estándar de ganancia, y ahí está el tema en este caso. Más específicamente, dice, los tribunales se niegan generalmente a presentarse a la imposición de un pacto en el que una de las partes se ha aprovechado injustamente de las necesidades económicas de la otra. El tema del pagaré, ahí está, nuevamente. Los principios en estas citas no son del tipo de normas jurídicas o de reglas que hemos visto de que se cumplen o no se cumplen. No, aquí es de que se cumplan en la mayor medida posible, ¿no? A ver, aquí hay una cuestión, a ver, no viene aquí, pero han sido objeto de análisis.
Aquí también lo que está viendo es el tema de que no puede, en el caso de Henningsen, no puede quedar, ¿no? No puede quedar a libertad de las partes la violación a la dignidad humana. Como ejemplo, a ver, aquí lo tenemos. La distinción lógica entre normas y principios aparece con más claridad cuando consideramos aquellos principios que ni siquiera parecen normas. O sea, en los extractos tomados del caso Henningsen, de que el fabricante se encuentra bajo una especial obligación en lo que se refiere a la construcción, promoción y venta de sus coches. O sea, no es simplemente estoy vendiendo cacahuates, ¿no? O sea, al vender un coche, tengo una obligación mayor en cuanto a asegurar que cumple con las medidas y seguridad para la sociedad. O sea, que este coche no va a causar muertes, que no es una máquina, o sea, que no es un artefacto que está por ahí suelto que puede generar un accidente en daño de la sociedad o que está latente. O sea, para ponerlo más en contexto. A ver, viene aquí. Los fabricantes de automóviles han de atenerse a estándares, fíjense bien, más elevados, ¿sí se ve?, que otros fabricantes y que tienen menos derecho a confiar en el principio de la libertad contractual. No es de que yo ya te lo vendí, tú ya me pagaste y ahí termina la responsabilidad, ¿no? No significa que puedan confiar, que jamás puedan confiar en dichos principios, o sea, en la libertad contractual, no, por supuesto, o sea, los pactos son para cumplirse, pero en términos de responsabilidad, la responsabilidad del fabricante de automóviles va más allá. Tampoco los tribunales pueden rehacer la voluntad de los contratos de compraventa. Esto quiere decir que una cláusula parece injusta o onerosa, los tribunales tienen menos razón para hacerla valer que ni siquiera trata de una compra de corbatas. O sea, es lo que les digo, no se trata de cacahuates ni de chicles. La obligación especial, esto es importante, tiende a favorecer una decisión que niegue a imponer los términos de un contrato de compraventas, pero por sí misma no la determina. A ver, aquí la dimensión o peso de importancia es la política de protección a los consumidores de automóviles. Interfiere con los principios de libertad de contratación, ¿no? Entonces, como vemos, aquí, no podemos decir, ustedes no pueden llegar y decir, o más bien, ustedes díganme por qué no pueden decirle al CEO de la compañía, bueno, pues pues ni modo, nos sale más barato, ¿no? Nos sale más barato que pues pagar indemnizaciones, ¿no? Nos sale más barato pagar indemnizaciones de que mueran personas, ¿no? Ni modo, pues vamos a hacer un análisis de, de de proporcionalidad o digamos un análisis de valoración económica y va a ser más fácil que la compañía pague los muertos, que pague los que tengan el accidente y de esa manera cubre su responsabilidad. O la compañía de automóviles tiene la obligación que en cuanto se dé cuenta de que tiene una falla, tenga que cambiar la pieza o la unidad si es preciso, si con ello se resuelve el problema. ¿Cómo ve? Oiga, profe, ¿qué no sería más fácil, por ejemplo, siendo como el asesor jurídico, diciendo que, por ejemplo, cada coche, o sea, la falla está, ¿no? Pero pues cada Sí, coche ocupa un mantenimiento cierto periódico tiempo, o sea,
en ciertos periodos y pues la persona no cumplió con esos periodos, entonces por eso le provocó el accidente. ¿No podría ser como una causa de exclusión de responsabilidad por parte de la empresa? Ujú. A ver, cómo no, a ver si me Sí, lo puedes entonces, explicar un poquito más. Ajá. ok, por ejemplo, pues cada auto necesita un tipo de mantenimiento cada año, Ok. cada 6 meses, Sí, etcétera, sí, ¿no? sí. Ajá. Como intentarte justificar diciendo que la persona que usó el vehículo y que provocó el accidente no fue culpa de la compañía, Ujú. ya que ellos no cumplieron con la parte de que tienen que darle mantenimiento al vehículo. Ujú. Yo creo Ah, que ya, por eso ok. no es. Sí, no, lo que pasa es que aquí quedó plenamente demostrado y la misma compañía acepta que se trata de defectos de fabricación. O sea, sí le entiendo el punto de que sí, después de salir el vehículo de la planta o de la concesionaria, pues ya es, digamos, bronca del usuario, del consumidor. Aquí no es así, vamos, ¿no? Aquí hay una aceptación de que es responsable, de que es responsable la compañía, el fabricante del automóvil, que es un defecto. O sea, no son por cuestión, es mal funcionamiento, ¿no? No es por cuestiones de un mal manejo o una mala, o una deficiente, digamos, no enviarlo al servicio, no darle el mantenimiento debido. Ajá. O sea, aquí sí hay una responsabilidad clara de que es del fabricante. Vamos, lo que sería algo así como vicios ocultos, ¿no? O sea, se vende un automóvil con defecto y ese defecto pues implica que ya generó, o sea, se mataron, hubo un accidente y perdieron la vida o daño a otros, ¿no? O sea, cualquier dimensión de la responsabilidad que pueda generar. Entonces, si se fijan, y aquí viene un poco a colación, sí quedó claro eso, Carlos, ¿verdad? Sí, 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 quedó claro. Solamente que se me había ocurrido como una causa de exclusión para que no limite la responsabilidad de la empresa. Ajá. Sí, no, aquí, digamos, incluso en una pericial, se podría advertir eso, ¿no? No sé, defecto de fabricación, a diferencia de lo que puede ser. Sí, o sea, sí lo entiendo, se pudiera aducir como una defensa, pero ya en digamos, un litigio, digamos, una aseguradora pudiera hacer Sí, eso, pero a aquí eso me ya, refería. así es, exacto. Sí, pero ya aquí ya lo ponemos en el contexto de la responsabilidad, sí, extracontractual de una empresa, ya hablando desde el ámbito del derecho de daños, de, y de lo que habla un poco Dworkin de la responsabilidad superlativa en materia de venta de automóviles. La responsabilidad no termina con la venta del automóvil cuando está defectuoso, ¿no? O sea, no termina ahí, sino que trasciende a que el manejo del automotor puede, por tener defectos, ocasiona accidentes, ¿no? Y es un poco aquí, y el derecho de daños, ustedes lo conocen mejor que yo, ha dado lugar a incluso la reparación de daños morales, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Cuestiones psicológicas, morales, anímicas, que trascienden al mero planteamiento económico, que se puede traducir en una indemnización económica, por supuesto. Pero aquí más que nada es eso, ¿no? O sea, la responsabilidad quedó comprobada, pero no por el mal uso, sino por, sí, como defecto de fábrica,
Es como de origen, o sea, defecto de origen, daño, vicios ocultos. Pues muy bien, a ver, entonces, ¿qué sería la respuesta? ¿Alguien de ustedes me podrá decir, pues si sale más barato que la concesionaria de automóviles pague los muertos, ¿no? Agarramos nuestro óptimo de Pareto, nuestra curva, de mayor ganancia, menor utilidad, y decimos, me va a costar más caro hacer un recall de llamar a todos los dueños de los automóviles, los usuarios, los consumidores, y pagar y sustituir las piezas o las unidades. Entonces, eso, y viene un poco a colación también con el argumento utilitarista a ver, ¿quién estaría de acuerdo con este planteamiento? A ver, sin miedo, díganme. Bueno, pues ni modo, o sea, se pagan, si se paga menos, pues pagamos los accidentados, ¿no? Las personas que pierden la vida. Pero sale más caro pagar muertos, profe, porque también tendríamos que pagarle, por ejemplo, ahí a la familia y todo. Entonces yo creo que sería mejor irte por el litigio y buscar una buena defensa, ¿no? Bueno, entonces, sí pagaría usted los muertos, o sustituye las piezas, o sustituye las unidades en un momento dado. Dependiendo, bueno, ahí sí tendríamos que ver qué pieza es la que falla y sacar la proporción de cuánto nos cuesta, por ejemplo, desarmar, no sé, todos los frenos y por cuál reemplazarlo. Pero también tenemos que ver cuántos muertos hay. Si hay nada más 2 o 3, pues mejor te conviene pagar esos muertitos que van a costar, no sé, 3 millones y ya, se acabó. Oiga, Carlos, yo pensé que usted estaba en favor de de la dignidad de la persona o algo así, ¿no? Sí, estoy a favor, pero me toca defender ahorita a la empresa, profe, entonces... Sí, claro. No, sí le entiendo. Es como cuando le preguntas a un penalista, oye, pero ¿cómo es que defiendes delincuentes? No, sí le entiendo, ¿no? Sí, por supuesto, digo, aquí ese es el problema, ¿no? Aquí en estos casos se ponen en contexto esas situaciones en las que no solamente está de por medio la dignidad, perdón, no está de por medio cuestiones netamente económicas. Y ya para terminar con este caso, aquí precisamente está de por medio la dignidad de la persona humana, porque es tratar como objeto la vida o la seguridad de los consumidores que están conduciendo un automóvil con un defecto de fábrica. O sea que es como una ruleta rusa. En cualquier momento estas personas que están conduciendo el automóvil con el defecto de, no sé, en el sistema de frenos, le puede tocar la suerte de que ya no puede frenar y pues bueno, se va el automóvil a un barranco, ¿no? Y pierden la vida. O sea, es eso, poner en una situación de inseguridad o de peligro, poner en una situación de peligro a las personas que tienen este vehículo, ¿no? Entonces, por eso decíamos que la empresa no se puede, no puede soslayar o no se puede liberar de su responsabilidad contractual con decir, yo entregué el vehículo, ¿no? O sea, el vehículo, la venta del vehículo trasciende a a otras responsabilidades, ¿no? Una responsabilidad social, una responsabilidad colectiva de que el vehículo no va a causar ningún otro efecto colateral o peligro a las personas, ¿no? Pero sí le entiendo a Carlos su planteamiento, que vamos, pudiera ser la defensa posible, ¿no? Una defensa posible, pues si yo estoy del lado de la empresa, pues no le voy a decir, pues ya tienes que pagar, ¿no? Ya tienes que
digamos, de alguna manera sí se entiende, ¿no? Como en el caso de los penalistas, ¿no? Es una defensa, digamos, el planteamiento de la contraparte, ¿no? E incluso para negociar o para lograr un trato, ¿no? Pero ya desde el punto de vista de los derechos, si se fijan, Ronald Dworkin, y esto es importante en el derecho anglosajón, y puso, de hecho, a ver, creo que, a ver, Luis Omar, usted que le interesan estas cosas. Mande. Bueno, no tengo aquí el libro completo de Dworkin, nomás tengo un capítulo, pero si se fija, el libro de los derechos en serio de Dworkin empieza precisamente cuestionando a Jeremías Bentham. Muchos le llaman el anti-benthamiano, el anti-Bentham, los planteamientos de Ronald Dworkin, porque con el caso de Riggs versus Palmer y el caso de Henningsen versus Bloomfield Incorporation, deja claro que los temas de la dignidad humana, de la dignidad de la persona, pues dejan entredicho que la ganancia, la ganancia no es lo único que debe imperar, o la ganancia económica o el cumplimiento de los pactos es lo único que debe imperar en el derecho, o es lo único que protege el derecho, sino si esta libertad trasciende a la persona, ¿no? Pero entonces, eso no a ver, ¿sí? Eso no lo dijo Kant. ¿Quién, perdón? Kant. Sí. Bueno, de la dignidad humana, el imperativo categórico kantiano, si se fijan, es actúa de tal manera que tu conducta se vuelva una regla de carácter universal. Exactamente. O sea, es la forma en la cual nos debemos de conducir, se debe conducir la sociedad civil para entender de que no, si no quieres recibir un daño, pues tú no hagas un daño a los demás, ¿no? Trata a los demás como fines en sí mismos y no como objetos. Ahí está la cuestión. Así es. Entonces, también Ronald Dworkin ha utilizado el esquema kantiano para controvertir al utilitarismo de Jeremías Bentham. Pero lo que pasa es que muchos también utilizan algunos elementos kantianos para decir que bajo el paradigma de la libertad personal, de la libertad individual, pues el utilitarismo también se puede justificar porque las cuestiones morales son parte de un conocimiento nouménico, o sea, no es el fenómeno físico, sino que la moral y las costumbres escapan de la verificación científica. O sea, la moral no es exacta, es interna, lo que decía un poco Eduardo García Maínez, de separar el ámbito moral del derecho, lo que decía Kelsen también. O sea, moral y derecho no se tocan, ¿verdad? No obstante, es cierto que es interno, creo que es el tema del categórico, ¿no? Es decir, no es contingente, vaya, no es objetivo, es interno, pero es imperativo de tal manera que es universal. Así es. Fíjese, eso lo vamos a tocar más adelante, sobre todo cuando él trata la metafísica de las costumbres, trata este problema, pero al final la adecuada interpretación de Kant han dicho que, y eso lo dijo Kant, también lo dejó claro, que derecho y moral sí llega un momento que, si bien es cierto, están separados como dos esferas diversas para Kant y para Kelsen también. Vamos, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí llega a aceptar que hay una, digamos,
una lógica trascendental en la intención de definir, perdón, parámetros que trasciendan a la libertad individual, pero que sean de observancia personal, pero que también repercuten o son importantes para la comunidad. O sea que la esfera interna puede tener repercusiones para la comunidad y tener una afectación, ¿no? Pero bueno, ahorita que habló de lógica, le recomiendo muchísimo las categorías que están buenísimas y son un dolor de cabeza, pero están muy buenas. muy bien, no, muchas gracias. Sí, entonces, efectivamente es ahí cuando tratamos el utilitarismo, cuando tratamos el tema, sobre todo de la libertad personal y de los límites, pues bueno, surgen estas situaciones y bueno, ya para concluir esta clase, bueno, vamos a poner en perspectiva todo lo que habíamos comentado en la materia, en la cuestión del coronavirus, en advertir, bueno, precisamente que, pues bueno, estamos ante una ponderación de principios, ¿no? Entonces, este es lo que venimos comentando, que bueno, estamos ante principios, ante mandatos de optimización, como lo es la libertad personal y lo es la salud de las personas y que bueno, en un momento dado pudiera tener, tiene mayor prevalencia, pues las medidas restrictivas a la libertad personal en pro de la salud de las personas y de mitigar y de prevenir estos efectos nocivos a la salud pública de lo que es la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Pues muy bien, jóvenes, pues nos vemos la próxima clase, o sea, mañana, y pues bueno, que tengan muy buen día. ¿Alguna duda, alguna cuestión? No, profe, todo bien, gracias. No, profe, gracias. Entonces, mañana Muy bien, pues que tengan muy buen día, jóvenes, y pues estamos en contacto. Nos vemos mañana. profe, gracias. Bye. Hasta Gracias, luego, profe. buen día. Nos Gracias, vemos. profe. Adiós, gracias. Bye.